Bueno, como les decíamos, les decía, en los encuentros anteriores hemos hablado de otros em, pensadores que estudiaron cuestiones específicas relacionadas con la economía política, vimos algunas corrientes del pensamiento económico, también vimos las escuelas mayoritarias, y nos queda pendiente analizar la posición de Marx, que bueno, yo quiero que les quede claro que Marx no está dentro de los clásicos. Esto lo digo, lo aclaro porque algunas personas por ahí se confundieron en los prácticos, yo creo que ya lo saben, pero bueno, para enfatizar en eso, él lo que hace es una crítica a la escuela clásica, ¿sí? O sea, no desestima todo lo que los clásicos proponen, pero hace una crítica. Entonces, ahí se pueden ver en la filmina, Marx nació en 1818, falleció en 1883, esto como para que tengamos una idea en qué momento histórico él estaba haciendo el análisis, que, que nos va a resultar sumamente importante en esto de entender las distintas posiciones que asumieron distintos pensadores en el transcurso de la historia respecto a las cuestiones económicas y en particular a la economía política. Como ustedes seguramente ya saben, Marx nació en Prusia en 1818 y después, por cosas de su vida personal, el mayor análisis que hace lo hace en Inglaterra. Él fallece en Inglaterra en 1883, ¿sí? Las profesiones múltiples que este filósofo tuvo, además de ser filósofo, es considerado economista, también fue sociólogo, periodista, investigador y cientista político, ¿sí? Lo que hace él, ahora vamos a ver en el transcurso de esta reunión, distintas categorías económicas con este nombre, que son, digamos, conceptos que son exclusivamente de Marx, ¿sí? Estos conceptos o categorías económicas que él desarrolla nos van a servir para entender un montón de cosas que ya venimos hablando en encuentros anteriores, pero ahora a partir en este encuentro lo vamos a ver desde la perspectiva de Marx, ¿sí? Como ustedes saben, porque ya hablamos un poquito en encuentros anteriores sobre la posición de Marx, lo que hace Marx es criticar a la posición, a la corriente hegemónica, ¿sí? Entonces él lo que dice es que la clase dominante, que sería la burguesía para él, ¿se acuerdan cuando vimos clases sociales? Bueno, él dice que la clase dominante no quiere cambios, ¿eh? Y entonces él critica a estos economistas burgueses porque dice que ellos lo que van a hacer es ocultar el carácter dinámico de las relaciones sociales, ¿sí? Se van a olvidar de las contradicciones de clases. Entonces por ahí ustedes, si piensan en Marx, van a recordar seguramente que Marx habló de la lucha de clases, ¿sí? Entonces, si querés pasar a la filmina, en la filmina que sigue, vamos a ver, bueno, primero eso, frenate ahí, Isakovich, ahí está, bibliografía. Nosotros, en vez de recurrir a la fuente, que es, digamos, el texto que escribió Marx, que es El Capital, lo que vamos a hacer es darles a ustedes esta ficha, que es una ficha de un autor que se llama Marcelo Isakovich. Está en la bibliografía obligatoria, la pueden encontrar ahí en el link que yo les pasé, que está en el Drive. Y ahí lo que van a encontrar en esta ficha de Isakovich es un estudio pormenorizado de todo lo que plantea Marx de principio a fin. En la reunión de hoy yo les voy a hablar de las cuestiones más relevantes y por supuesto van a tener copia del PDF que ilustra esta clase como para poder ir analizando algunas cuestiones. En la filmina siguiente de lo que vamos a hablar es de algunas definiciones, ¿sí? Que en concordancia con esto que yo planteaba al principio, ¿no? De la posición de los burgueses, que según Marx no querían cambios, y entonces acá en azul oscuro, lo que hice yo en esta filmina fue ponerles dos definiciones que podemos analizar un poquito, ¿no? En primer lugar, tenemos una definición que para Marx, bueno, ¿cómo la tienen ahí? Después ustedes me van a decir cuál es la definición burguesa o cuál es la definición marxista. Se las leo. La primera dice, la economía política es la ciencia que investiga
la manera de obtener el óptimo aprovechamiento del trabajo humano, fíjense, del trabajo humano, y de los recursos disponibles para satisfacer un máximo de necesidades. ¿Sí? Acá, bueno, lo que sabemos, en la segunda, presten atención a estas dos definiciones, total las están leyendo ahí, ¿no? En la segunda definición dice, la economía política, fíjense que en vez que ya arranca diciendo, bueno, es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece leyes que gobiernan la producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de diversas fases de su desarrollo. La economía política es, entonces, como dijimos al principio de esta reunión, una ciencia dinámica y viva que estudia las leyes de cada modo de producción. ¿Se acuerdan que en nuestro primero y segundo encuentro estuvimos hablando también de los diferentes modos de producción, ¿no? Bueno, entonces, creo que es bastante clara la cuestión acá, pero ¿cuál de las dos definiciones les parece a ustedes que sería la de la corriente ortodoxa o burguesa, digamos, y cuál sería la marxista? La segunda, marxista, la segunda. ¿La segunda? La marxista, la segunda. La segunda, la marxista. Me parece que la primera, porque dice obtener el óptimo aprovechamiento del trabajo humano. Bien, sí, ¿qué quiere? ¿Y por qué dice Después, el trabajo humano? de la capacidad, la capacidad de fuerza que la fuerza que la fuerza que eh, el trabajo que implanta el hombre en Bueno, el modo productivo. sí, Pero para después Marx. dice los recursos disponibles también. Ah, porque Y es acá lo que me vamos a, confundió. Claro. claro, no se confundan con eso, está bueno lo que marco acá, porque en realidad lo que nosotros tenemos que pensar acá es en algo que analizamos cuando vimos el práctico el otro día, cuando hablamos de trabajo, a secas, diríamos, y cuando hablamos de fuerza de trabajo, y creo que un poco esto lo que te hizo a trastabillar ahora al hablar es eso, vos decís, uy, no sé, la energía que la persona gasta para trabajar, bueno. Hoy vamos a hablar de esa diferencia, porque esta diferencia es la que diferencia a Marx de los clásicos. ¿Sí? El otro día vimos nosotros que Marx encuentra el origen del valor, si bien lo encuentra dentro de la teoría objetiva del valor, al igual que los clásicos, hace una diferencia. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a desarrollar, en un ratito vamos a estar justamente hablando de trabajo o de fuerza de trabajo, que para Marx no sería exactamente lo mismo. Esto es re importante. Entonces, bueno, los economistas tradicionales, dice Marx, lo que van a hacer, esto lo van a ver en Isacovich, todo, porque yo un poco lo que les traigo acá es un resumen de Isacovich, pero lo que van a hacer solamente, y esto ya lo vimos, es estudiar la fluctuación de los precios, van a estudiar variables como demanda, inversión, como la tasa de interés, la emisión, el régimen impositivo, etc. Y se van a olvidar de algo muy importante. Marx dice, los economistas burgueses lo que se van a olvidar es de lo que hay por detrás. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía que vemos siempre a los sujetos por detrás, a la contradicción de las clases, al momento histórico y el lugar determinado donde se desarrollan las cuestiones? Bueno, entonces él dice, lo que van a eludir los economistas ortodoxos justamente son las leyes que derivan de las relaciones de producción, ¿sí? Entonces se van a quedar como atrapados en una apariencia, ¿sí? En la apariencia de que lo que analizamos desde la economía, que para nosotros es economía política, por todo lo que ustedes ya saben a esta altura, no es solamente analizar variables como oferta, demanda, precios, inversión, tasa de interés, ¿sí? Lo vamos a ver, todas esas cosas las vamos a ver en la unidad 2, pero él dice, bueno, se quedan en analizar exclusivamente eso y no van a un análisis más profundo, ¿sí? Entonces, acá también otra vez podemos decir, bueno, podemos establecer una diferencia. ¿Querés pasar a la próxima filmina?
vamos a establecer una diferencia entre el concepto, por ejemplo, por un lado de economía política y por el otro lado de política económica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de economía política, nosotros sabemos que la economía política se va a encargar del estudio, o sea, de conocer y después modificar las leyes derivadas de las relaciones de producción que van a modificar la base de la sociedad. Y las políticas económicas lo que van a hacer es alterar temporariamente los efectos de esas leyes. ¿Sí? Bueno, entonces acá en esta filmina vamos a hacer mención a las categorías económicas. Vieron que yo cuando empezamos a hablar hoy les dije, bueno, Marx va a hablar de un montón de conceptos a los cuales los va a denominar categorías económicas. Para Marx, las categorías económicas, muchas de las cuales vamos a desarrollar en el encuentro de hoy, y el resto los van a ver también en la ficha de Isakovich, son, por ejemplo, el objeto de trabajo. Primero, bueno, vamos a tener en cuenta esto que señalaba nuestro compañero recién, ¿no? El hombre que trabaja, ¿sí? El hombre que trabaja como un ser social que va a satisfacer sus necesidades dentro de una sociedad y a través de la misma, dice Marx. No podemos analizar al individuo solo como hacen los neoclásicos que dicen, bueno, somos todos individuos y cada uno hace lo que quiere. Acá Marx va a marcar esta diferencia. Y va a decir, bueno, el hombre que trabaja es un ser social, trabaja en un contexto, va a satisfacer sus necesidades, pero dentro de una sociedad y a través de esta sociedad en la que vive. Entonces, vamos a tener otros conceptos como objeto de trabajo. Los objetos de trabajo ustedes los van a ver en la naturaleza, ¿sí? Como por ejemplo, si vamos a utilizar algún ejemplo que venimos utilizando en otros encuentros dentro del marco del proceso productivo, decimos que fabricamos mesas, ¿cuáles van a ser los objetos de trabajo en ese proceso productivo? En un ejemplo podría ser, el primer ejemplo, algo que está en la naturaleza, el árbol, ¿sí? Y a la vez, después de un proceso productivo que se ejerce con ese árbol, vamos a obtener la madera, que para el proceso productivo, extraer el árbol y obtener madera sería un proceso productivo en sí mismo, cuyo fin es obtener madera, una madera procesada, ¿no? Un tronco de árbol, y después, una vez que tenemos la madera, puede ser que ese sea el producto final, en una fábrica de tablas de madera, pero para fabricar una mesa nosotros le vamos a comprar a esa madera como materia prima, ¿sí? Va a ser una materia prima, pero que en realidad tiene un trabajo humano cristalizado anterior, ¿sí? Porque hubo alguien antes, en un proceso productivo anterior, que tuvo que sacar el árbol de la tierra y llevarlo al aserradero, cortarlo y darle forma de tabla para la mesa, ¿sí? Después tenemos los medios de trabajo. Ahí yo medio como que están todos enunciados ahí, yo se los estoy explicando un poquito. En la filmina los van a ver ahí en letra chiquita, enunciados. ¿Sí? Bueno, los medios de trabajo, ¿qué van a hacer? Van a ser los instrumentos o las herramientas que se van a necesitar para llevar adelante este proceso productivo. ¿Sí? Pueden ser herramientas, muebles, ¿sí? Y si nosotros sumamos, y esto capaz que ustedes me pueden dar la respuesta, si nosotros llegamos a sumar los medios de trabajo, que les dije recién, son los instrumentos, las herramientas, con los objetos de trabajo, ¿qué conseguimos? Los medios de producción. Los medios de producción, muy bien. Entonces, podemos decir que los objetos de trabajo más los medios de trabajo son los medios de producción. ¿Sí? Con todo eso vamos a poder dar comienzo a un proceso productivo. ¿Sí? Bueno, ahí yo también, dicho todo esto, vamos a dar comienzo al proceso de trabajo, como dice ahí, ¿no? Bueno, nosotros el otro día cuando veíamos las clases sociales y cuando veíamos, en Marx digo, ¿no? Y cuando veíamos el origen del valor para Marx, decíamos que él hacía mucho hincapié en esto de las clases sociales, ¿sí? Y él decía que eran dos las clases sociales. ¿Cómo las denominamos? Ustedes lo saben. Burguesa y proletariado.
Bien. Burguesía, por un lado, y proletariado por el otro. Entonces, lo que va a decir es que la clase burguesa, que después vamos a ver quiénes son todos los que integran esa clase, no genera el valor. El valor lo genera no solamente el trabajo, como dice Smith y Ricardo, sino que lo genera, que la fuerza productiva principal acá va a ser la clase obrera, el proletariado, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahí como que les dejé algunas cositas escritas en relación a todo esto que Marx explica. Yo voy a seguir ahí un poco con esos ejes temáticos que están en la filmina. Otra cuestión a la que él hace referencia en el desarrollo de su libro El Capital es a las relaciones sociales de producción, ¿sí? Y entonces él dice que esas relaciones sociales de producción, como les decía, habla siempre de un hombre que trabaja pero dentro de una sociedad, y a través de esa sociedad, dice que las personas van a establecer vínculos sociales para poder producir y reproducir su propia vida, y también lo contextual, todo lo que refiere a la vida social y a los bienes materiales, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver el contexto histórico, ¿sí? O sea, va a hablar de diferentes formas en que los hombres se relacionan entre sí para actuar sobre la naturaleza, esto como lo dijimos al principio, con los objetos de trabajo y los medios de trabajo, o sea, los medios de producción van a actuar sobre la naturaleza, y después, o sea, primero es la producción y después es el reparto del producto, pero acá lo que Marx va a decir es que ese producto va a ser obtenido del trabajo social, ¿sí? No va a pensar en una persona sola, sino en una clase social que realiza un trabajo y que producto de ese trabajo se obtienen los bienes, ¿sí? Entonces, hay otra cosa importante para que tengamos en cuenta acá, que son la forma de distribución de lo que se produce, ¿sí? ¿Cómo se va a distribuir? Entonces, bueno, lo que él dice es que, otra vez volvemos a la crítica que hace Marx, ¿no? Él dice que, bueno, que todas las relaciones de producción son económicas. Eso no les quepan dudas, ¿sí? O sea, pero que siempre va a haber como una relación de poder. En esa relación de poder va a haber clases sociales que están en contradicción. Por eso hablábamos de un modo de producción antagónico en clases anteriores, ¿no? Y entonces, bueno, esta forma de producción antagónica va a ser que por un lado esté en la clase burguesa, que van a ser los propietarios del capital, los que se quedan con el excedente, los que tienen el dinero. Por otro lado van a estar los proletarios, los obreros, que son los que se van a quedar con, ¿qué? Con un salario. Ese salario, ¿qué va a hacer? Ahora lo vamos a explicar bien, pero eso va a ser la retribución a ¿qué? No al trabajo, todo el trabajo que realizan, sino solamente a la fuerza de trabajo, ¿sí? Después lo voy a explicar bien para que les quede bien claro esta diferencia. Si no parece medio abstracto, ¿no? Entonces, esta propiedad de los medios de producción, o sea que los burgueses son los que tienen los medios de producción, lo que va a traer como consecuencia es cómo se van a dar estas relaciones de producción. Después, más adelante vamos a ver otra ficha de Marx que se llama acumulación originaria, y ahí se cuenta todo el proceso de cómo se fue cambiando de un modo de producción al otro, y cómo un montón de personas que tenían los medios de producción a disposición, me estoy refiriendo al sistema feudal, a los artesanos, dejan de tener eso y pasan a ser desposeídos de todo, ¿sí? O sea, antes un artesano lo que hacía era en su taller, supongamos con el mismo ejemplo de las mesas, era tener maderas y hacer torneados. Cada uno hacía una mesa diferente. ¿Por qué? Porque cada artesano, como bien lo dice la palabra, tenía un arte, conocía todo lo que estaba haciendo. Al producirse este cambio de modo de producción al capitalismo, lo que sucede es que muchas personas son desposeídas de los medios de producción, y que lo único que les queda para ofrecer en el mercado laboral va a ser su fuerza de trabajo. Esto es lo que plantea Marx, ¿sí? Pasamos a la próxima filmina.
Bien, bueno, ahí como que yo les armé un cuadrito para que puedan ver esto. En primera instancia el modo de producción y después cuáles son los componentes, ¿no? Por un lado tenemos las fuerzas productivas, que vamos a tener por un lado los medios de producción y las personas por el otro. Cuando hablamos de medios de producción, esto yo se los dije, tenemos los objetos de trabajo, los medios de trabajo. Cuando hablamos de las personas, dentro de los objetos de trabajo, bueno, también ya lo describimos, medio como que todo lo que está en este cuadro fue lo que fuimos describiendo hasta ahora. No sé si hay alguna duda, si no, bueno, para no sobreabundar en detalles. Si hay alguna duda de lo que fuimos diciendo hasta acá, en esta filmina lo que hacemos es resumir un poquito lo que vinimos hablando hasta el momento. Es como un cuadro donde tenemos un panorama general de esta primera fase del análisis de Marx, que ustedes van a ver en detalle cuando vean la ficha. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende todo? Bueno, seguimos. Seguramente en la próxima filmina, bueno, vamos a hablar un poco primero del contexto, y luego de eso vamos a entrar a cada una de las categorías en particular, ¿sí? Ustedes saben, como ya lo vimos, en qué momento nació y en qué momento murió Marx, por lo tanto podemos decir que el contexto en el que él hace su análisis es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y cuando él hace su análisis ya podríamos decir que él estaba radicado en Inglaterra y ya había un capitalismo industrial consolidado. Esto también me parece que ya lo charlamos en encuentros anteriores. ¿Qué pasaba? Había revueltas de trabajadores en Europa, había muchas huelgas porque para pedir la reducción de la jornada laboral, empiezan a surgir los primeros sindicatos, se dan, bueno, estos fenómenos históricamente conocidos a nivel internacional como la Primera y la Segunda Internacional, y también se establece el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Empieza a haber, o sea, pasado esto que yo les decía hace un rato de cómo se dio la acumulación originaria, esto ya está consolidado y empiezan a haber un montón de cosas que se empiezan a desarrollar dentro de este modo de producción que ya netamente es el modo de producción capitalista. Las formas de trabajo en las fábricas se hacen muy penosas para los trabajadores. Recordemos que otrora eran artesanos que quedaron sin nada, o que eran agricultores que trabajaban la tierra, pero para ellos solos, o para el señor feudal. Bueno, ahora cambió todo. De repente, la mayor parte de las personas están trabajando en fábricas, ¿no? Y las relaciones laborales son muy desiguales. O sea, aquellos que detentan los medios de producción en su poder, tienen el poder, valga la redundancia, y las personas que solamente ofrecen su fuerza de trabajo no tienen derechos. Entonces empieza a haber como mucha revuelta social, y también el capitalista, o sea, los señores burgueses, empiezan a darse cuenta que también es importante para ellos que no solo trabajan los hombres, sino las mujeres y los niños, y empiezan a incorporar en las fábricas mujeres y niños, pero sin regulaciones laborales, con muchas desventajas para las personas que trabajan ahí, con jornadas extensas y con muchas cuestiones que hacen que a la vez esta clase social, la más sufrida, la de los obreros y obreras, se tenga que reunir para decir, bueno, vamos a exigir cosas. Por eso también, esto es lo que da origen a las huelgas y a toda la revuelta social, ¿sí? Bueno, primero también empiezan como todas las personas de la sociedad, la mayor parte que dice él, que son los más importantes, el engranaje fundamental de la sociedad para llevar adelante procesos productivos, que es el proletariado, empieza a pedir por sus derechos básicos y fundamentales, como por ejemplo el sufragio universal a nivel general. Después también hay una agrupación de mujeres que empieza a ver todas estas dificultades, también se empieza a pelear por el voto femenino. Y bueno, así surgen primero los movimientos anarquistas, los socialistas utópicos, y bueno, esta utopía que yo les decía, que a partir de la lucha de clases que que expresa Marx, la tendencia de su teoría sería al socialismo científico. ¿Pasamos, Lucía?
Ahora vamos a hablar de esta categoría. Fíjense que venimos dándole vueltas a este concepto del trabajo desde otras escuelas, ¿sí? Para Marx, como ustedes ya lo saben, ahí lo escribimos grande para que no se lo olviden, el trabajo es la fuente de valor, ¿sí? Pero bueno, para él, el trabajo, por un lado, y después la mercancía, por el otro, que la vamos a ver después, él siempre va a estar hablando de una dualidad. Fíjense que ya arrancamos hablando de una dualidad, ¿no? Porque hablamos de una dualidad que tiene que ver con lo antagónico en la sociedad, que es las clases sociales diferentes, y habla de dos clases. Cuando hablamos de trabajo para él, va a tener también como un formato de características duales, ¿sí? Porque va a decir que el trabajo puede ser, según cómo se mire, abstracto o concreto, ¿sí? Él dice que cuando hablamos de trabajo abstracto, vamos a estar hablando, y esto vieron que a veces nos cuesta pensar, es importante que lo sepamos para después entender la diferencia entre el trabajo y la fuerza de trabajo. Para él el trabajo abstracto va a ser la energía que se pone en acción para realizar un proceso productivo. Ese poner en acción, ¿qué pone en acción? El cuerpo, los músculos y el cerebro de las personas, ¿sí? Y eso, bueno, visto desde el punto de vista de un proceso productivo, es para producir cosas que al final del proceso productivo van a llamarse, para Marx, mercancías, ¿sí? Este trabajo abstracto para Marx, anótenlo, si no están, no sé, creo que está anotado ahí está anotado también, es la creación de un valor nuevo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de trabajo abstracto, fíjense que ahí yo puse una preguntita, la pregunta es, ¿trabajás? ¿Y ustedes qué van a responder? ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos de trabajo en términos abstractos, vos te preguntan, ¿trabajás? Sí, trabajo. Listo, es abstracto, porque no te preguntaron a qué te dedicas. Si te preguntan a qué te dedicas, ya vamos a hablar de lo concreto. También es una característica del trabajo. Entonces dijimos que puede ser abstracto, como trabajo en general, que es poner en movimiento el cuerpo, el cerebro, los músculos, para un fin determinado, y por el otro lado, el trabajo concreto va a ser a qué actividad me dedico yo, ¿sí? ¿Cuál es la actividad concreta que yo realizo durante el proceso de trabajo? Por eso, cuando Profesora, una hablamos... pregunta. Sí, Blas. ¿El estudio se podría considerar como un trabajo abstracto? ¿El estudio? Sí. Bueno, mira, yo en vez del estudio te voy a contestar con una cosa que no es lo que vos me preguntás. Si vos te referís al trabajo que realizamos nosotros los abogados, o sea, vos cuando te recibas, o los docentes, sí sería, sería un trabajo concreto. ¿Qué realizamos? Realizamos un trabajo que no es una mesa al final del proceso productivo, pero es un trabajo concreto. El trabajo abstracto no podemos decir que es nada, porque, o sea, el trabajo es simplemente poner en acción el cuerpo para algo. Entonces vos decís, sí, el estudio también es un trabajo, pero cuando hablamos de categorías económicas, otra vez estoy repitiendo lo mismo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de estas categorías hoy porque hablamos de Marx y vamos a hablar en estos términos que son los que Marx expresa. Él va a decir... estudiar sería algo concreto, porque vos querés decir, bueno, mi trabajo es estudiar. Suponte que te pagaran un salario por estudiar. ¿Te pagan un salario por estudiar? No. No. Pero suponte que te pagaran un salario por estudiar. Ponele, vos terminás la carrera, te dedicás a la investigación y tu trabajo es estudiar, ¿sí? Porque este estudio que vos haces para llegar a ser abogado, como no está remunerado, ahí hay otra discusión que después la podemos analizar al final de esta reunión, que tiene que ver con esto, que yo te digo analizarlo al final porque ahora al principio por ahí es como muchas palabras y te podés perder. Pero en realidad lo que vos haces cuando estudias es algo concreto. Si por ese algo concreto, que es estudiar, a vos te pagan, y por eso te pongo un ejemplo que estaría en otro lugar, no el estudio de una persona que está en la escuela o en la facultad o en un espacio de formación. Yo hago un posgrado y también estoy en un espacio de formación ahí. Ahí no me pagan para eso, entonces yo no podría decir que es un trabajo, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque dentro de las relaciones económicas yo no recibo un salario a cambio de ese, entre comillas, trabajo. ¿Sí? Pero sí podemos decir que es un trabajo. La docencia también es un trabajo estudiar para investigación, porque a vos te van a pagar para que investigues. Entonces, si vos estás investigando algo, vas a estar estudiando y a través de ese estudio que vos hagas, vas a recibir como contrapartida un salario.
¿Respondí lo que vos me preguntás con esto o me fui para cualquier lado? No, sí, está despejada la duda. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si vos contestás a la pregunta de qué trabajás y decís, estudio, suponete, estudias y recibís un salario de cambio, sería un trabajo concreto. Lo abstracto sería la actividad que uno realiza. O sea, poner en actividad el cuerpo y la mente, poner el cuerpo y la mente en acción para llegar a un fin determinado. Lo concreto es qué es lo que uno hace. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un trabajo físico, puede ser un trabajo intelectual. ¿Sí? Después, ahí abajo yo les escribí que el trabajo puede ser también cualitativo o cuantitativo. Está bueno que vean esta diferencia, igual ustedes van a contar con estas filminas y todo, pero está bueno porque nos va a servir para ir avanzando y profundizando en las categorías que vamos a analizar en los próximos minutos, digamos. Entonces, bueno, el trabajo cualitativo, como lo dice la palabra, se va a referir ¿a qué? A la calidad, ¿sí? Lo dice la palabra. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si una mesa está bien hecha, lo que vamos a poder ver que esa mesa está bien o mal hecha cuando veamos la mercancía, ¿sí? Por eso lo importante de ir viendo en detalle todo esto que refiere al trabajo. Porque después vamos a observar la mercancía, que sería el producto del trabajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, cualitativo, ¿es una cosa de buena calidad o de mala calidad? ¿Sí? Nos vamos a fijar eso, en la calidad. Y cuando hablemos de trabajo cualitativo, vamos a hablar de un trabajo concreto, porque vamos a hablar de una mesa. Una mesa es un trabajo concreto. ¿Sí? Y también es un trabajo privado. Se va a realizar un objeto que va a tener un valor de uso. Todos estos conceptos que yo les estoy dando los vamos a repetir durante toda la reunión de hoy, ¿sí? Valor de uso, en este caso. Ahora, cuando hablamos nosotros de trabajo cuantitativo, como lo dice la palabra otra vez, vamos a estar hablando no de la calidad o cualidad del objeto, sino de la cantidad, ¿sí? ¿Cuántas mesas hago yo durante un proceso productivo? Esto, cuando hablamos de cantidad, podemos decir que el cuantitativo es abstracto, es un trabajo abstracto, social, y que vamos a estar pensando cuál es el valor de cambio de ese bien. En el apartado anterior, ahí donde dice cualitativo, nosotros pensamos, tenemos mesas, queremos saber si están bien o mal hechas. Cuando hablamos del trabajo en su aspecto cuantitativo, vamos a decir, ¿cuánto trabajo lleva realizar tanta cantidad de mesas? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo como algo abstracto? ¿Sí? Y como cuánto trabajo no de una persona, no como algo individual, sino cuánto trabajo a nivel social lleva a fabricar mesas. ¿Se entiende esto? Porque vamos a ir profundizando por ahí. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, ¿cuánto trabajo tiene ese objeto que fabrico para poder llevarlo al mercado y que en el mercado tenga un valor? Que ese valor, en vez de ser valor de uso, el valor de uso es para qué me sirve el objeto. La mesa me sirve para poner la compu arriba. Listo, ¿sí? Para comer, para estudiar, para un montón de cosas, la mesa me sirve para algo. Entonces, cualitativo. Es una mesa que tiene determinadas características y me sirve para tal cosa. Cuantitativo se va a referir a la cantidad de mesas que puedo producir al final de un proceso productivo. Pero no solamente la cantidad de mesas, sino la cantidad de trabajo que ese objeto, mesa o cualquier otro objeto que se fabrique contenga, ¿sí? Porque cuando yo llevo ese objeto al mercado, va a haber que darle un valor, y ese valor va a ser el valor de cambio. Ese valor de cambio va a estar dado por el trabajo socialmente necesario para producirlo. Por eso Marx lo plantea como algo general, algo de la sociedad. Entonces acá se vuelve también este concepto cuantitativo, se vuelve abstracto. Después tenemos el trabajo social, que tiene que ver con todo esto que yo les decía, o sea, el trabajo que a nivel social asumen todos los trabajadores que están en una misma rama productiva para realizar ese producto, mesas, por ejemplo. Y el trabajo privado, que es el trabajo que yo realizo en mi fábrica, y yo digo, bueno, yo fabrico mesas y al final del proceso productivo fabrico 10 mesas. ¿Sí? Pero puede haber otras fábricas que fabriquen mesas y al final del proceso productivo una fabrique
2, la otra fabrica 3, la otra 5, yo fabrico 10. Entonces, si lo pensamos a nivel individual, yo produzco mayor cantidad que el resto de las fábricas de mesas. Pero si lo pensamos a nivel general, vamos a ver cuál es como el promedio del trabajo socialmente necesario para realizar mesas en toda la sociedad. Él lo va a llevar siempre al análisis en la sociedad. ¿Cuánto lleva a hacer mesas? ¿Y cuál va a ser el valor de cambio? Eso va a determinar el valor de cambio que ese objeto, mesa, va a tener en el mercado, ¿sí? El valor de uso no, porque el valor de uso es mesa y cualquier mesa va a servir para los usos que en esta sociedad requerimos de una mesa, ¿no? ¿Qué es lo que determina el valor de cambio? O sea, el valor de cambio va a estar dado en el mercado y lo va a determinar la cantidad del trabajo socialmente necesario para producir un objeto. Profesora, esa sería la teoría del valor trabajo que habla Marx. Sí, esto surge de la teoría del valor trabajo, la teoría objetiva del valor que analizamos en el práctico. ¿Sí? Y ahora vamos a ver más cuestiones más finitas para que ustedes se den cuenta. Bueno, vamos a terminar de ver cómo son este doble valor del trabajo para ver la mercancía y el doble valor de la mercancía. Cuando terminemos de ver eso, yo les vuelvo a abrir, volvemos a abrir los micrófonos para plantear dudas, porque a lo mejor ahora cuando hablemos de mercancía se empiezan a despejar algunos interrogantes que a ustedes les van surgiendo acá con todo esto que yo les estoy explicando. ¿Sí? También podemos decir, ahí en la filmina dice que el trabajo puede ser complejo o simple. Cuando hablamos de trabajo simple es un trabajo que cualquiera podría realizar, que no requiere una preparación particular o un estudio particular de la persona para realizarla. Y ahí un poco vuelvo a la pregunta de Blas de hoy respecto a el estudio. ¿Para qué nos sirve estudiar a nosotros? Nos sirve estudiar para que cuando nos recibamos de abogados podamos ofrecer en el mercado un trabajo calificado. No solo nosotros que ofrecemos un servicio como docentes o como abogados, sino también otro tipo de trabajos que requieren un estudio, una especificación. Por ejemplo, alguien que se dedica a programar o a trabajar con computadoras, no lo puede hacer cualquiera. Yo no puedo destildar mi cámara porque no estudié eso, entonces tengo que recurrir a alguien que se haya preparado para eso, para que pueda entrar ahí y destildar mi cámara para que ustedes me puedan ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa dualidad entre trabajo simple y trabajo complejo tiene que ver con que el simple sería un trabajo no calificado que todos podemos hacer, qué sé yo, escribir por WhatsApp, por ejemplo, y otra cosa es ser programador de computadoras, ¿sí? Le puse cualquier ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Pero, o sea, yo si tengo una preparación específica para realizar una determinada tarea, se supone que voy a poder crear más valor en una misma cantidad de tiempo, ¿sí? Vamos al ejemplo concreto. Yo quiero destildar la cámara y puedo estar todo el día intentando, tal vez lo consiga, pero tal vez no. Y una persona que sabe, tal vez en 10 minutos entra, hace pim, 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 se destilda la cámara. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, entonces eso es lo que nos da la diferencia entre trabajo complejo y trabajo simple. Acá, yo les vengo hablando de esto antes, pero acá lo tenemos particularmente expresado. Tenemos el trabajo necesario y el trabajo excedente. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado el otro día cuando vimos el práctico, pero bueno, para Marx el trabajo necesario es el trabajo que yo voy a realizar para obtener un dinero, obviamente, pero con ese dinero poder conseguir los bienes y las cosas que me sirvan a mí, ¿para qué? Para reponer mi fuerza de trabajo. ¿Qué necesito yo para mañana volver a estar trabajando? ¿Qué necesitamos todos? Para subsistir, comida. ¿Y qué más? Sí, alimentación. Todas esas cosas, alimentación, vivienda, vestido. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo más? La vivienda. Sí, el ¿Hay descanso también. El descanso, la recreación, el deporte, bueno, un montón de cosas que en nuestra sociedad pueden ser bastante esenciales. Todas esas actividades yo las tengo que poder hacer en el interín.
entre que trabajo y vuelvo a trabajar, ¿sí? Tengo que poder tener tiempo para comprar cosas para comer, para eso tengo que tener un dinero que sería obtenido de mi salario, pero a la vez tengo que poder tener algún espacio para recrearme, tengo que poder hacer un deporte, tengo que poder disfrutar de algunas cosas y garantizar algunas cosas necesarias e imprescindibles para que mi cerebro y mi cuerpo mañana estén disponibles para trabajar de nuevo. Dormir, alimentarme, vestirme, tener un techo que me dé cobijo porque afuera llueve, ¿sí? Y después está el trabajo excedente. De este concepto también vamos a seguir hablando toda la reunión de hoy y también durante el transcurso de la materia, si quieren, pero específicamente hoy porque estas son las categorías de Marx, ¿sí? El trabajo excedente va a ser el trabajo no retribuido. Y después lo vamos a analizar en mayor profundidad. Ustedes ya me hablaron el otro día de plusvalía, plusvalor, excedente. Pero acá cuando nos referimos al trabajo, va a ser el trabajo que va a hacer la persona en la jornada laboral, pero no va a ser retribuido. O sea, no vamos a recibir un salario por ese trabajo, según lo que observa Marx. Sino que esa parte de la jornada laboral que yo trabaje, una vez transcurrida la parte de la jornada que me va, con cuyo salario a mí me va a alcanzar para reponer los medios digamos, para reponer la fuerza de trabajo, todo esto que dijimos que implica poder reponer la fuerza de trabajo, bueno, todo lo otro que yo trabaje en la jornada laboral, ahora lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Se lo va a apropiar el capitalista. No me va a quedar a mí. Le va a quedar al capitalista que encima se lo va a llevar gratis, dice Marx. Bueno, finalmente, para terminar con esta categoría, trabajo, no vamos a terminar de hablar de esto, pero sí un poco de esta explicación o esta dualidad de este concepto, vamos a tener el trabajo actual y el trabajo pretérito. De esto también les hablé yo cuando hablamos al principio de los objetos y los medios de trabajo, ¿sí? Porque por un lado tenemos el trabajo actual, ¿sí? Que es la fuerza de trabajo puesta a andar en este proceso productivo, en el presente, hoy, ¿sí? Es el trabajo que yo realizo hoy y que mañana vuelvo a realizar y pasado y así todos los días. El trabajo pretérito, como lo dice la palabra, es anterior, es viejo, ¿sí? Entonces, ese trabajo viejo o pretérito, yo voy a volver al ejemplo este del árbol y de la madera, si quieren, para que sea sencillo de entender. Es un trabajo que va a estar cristalizado en los medios de producción, ¿sí? Si nosotros hablamos de árboles, bueno, los árboles están en la naturaleza y se convierten en algo para un proceso productivo una vez que tienen, que atraviesan o sea, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de las mesas. Para poder fabricar mesas yo necesito maderas. Ahora, si yo tengo un montón de empleados que saben hacer mesas, pero no tengo las herramientas, por ejemplo, las aserradoras y las herramientas para cortar la madera, yo necesito sí o sí primero que haya un proceso de trabajo productivo anterior, ¿sí? Que es el aserradero, son quienes siembran los árboles para talarlos, los talan, y después hacen los listones de madera de distintos tamaños que nos van a servir a nosotros para hacer mesas, ¿sí? Es un poco antiecológico todo lo que les estoy explicando, pero bueno, en la ficha de Isakovich van a ver ejemplos relacionados con un leñador y el bosque y todo eso. Pero bueno, a los fines concretos sirve la explicación porque lo que nosotros vamos a obtener al final de ese proceso productivo son listones de madera, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, estamos diciendo que en esta fábrica se producen mesas. Y si yo empiezo mi proceso productivo plantando semillas, ¿cuándo voy a tener las mesas? Si me dedico a fabricar mesas, yo voy a necesitar que los pedazos de madera me vengan ya procesados, que vengan, yo voy a llamar al aserradero y voy a decir, mandame mesas de tales medidas, cortadas de tal forma, y patas de tal medida, cortadas de tal forma. Supongamos, puede ser que tenga algunas herramientas menores para hacer detalles, pero bueno, el objeto que yo voy a fabricar necesita una materia prima que va a venir de otro proceso productivo. Ese proceso productivo anterior, cuyo producto final son los listones de madera, las tablas y las patas que yo necesito para hacer mis mesas, va a estar trabajando en simultáneo, haciendo todo lo que tiene que hacer, sacando el objeto de trabajo de la naturaleza, que es el árbol, y haciendo todo ese proceso productivo preliminar, ¿sí? Estoy diciendo preliminar porque estamos hablando de la producción de mesas y nosotros no vamos a hacer las dos cosas juntas. Va a haber gente trabajando antes para que nosotros
Hoy, si queremos empezar a fabricar mesas, podemos ir a un aserradero y decir, dame 10 tablas, tantas cantidades de patas y qué sé yo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el trabajo actual es el que estamos realizando ahora. Sería para este capitalista que va a poner una fábrica de mesa, el trabajo que realizan las personas, que aportan las personas a los objetos que van a producir en este proceso productivo, en el caso del ejemplo, mesas. Y las tablas y todo lo que para nosotros en este proceso productivo vamos a llamar materias primas, ¿sí? Porque lo vamos a usar en este proceso que vamos a desarrollar, va a ser el producto final de otro proceso productivo, porque en el aserradero, para ellos, el producto final va a ser la madera procesada, ¿sí? O sea, ya no va a haber árboles, sino que va a haber madera en distintos formatos, tablas, patas y tarugos. Bueno. Esto más o menos vendría a ser a lo que él hace referencia cuando habla de trabajo, ¿sí? Acá en esta filmina yo les puse algunas cuestiones que tienen relación también con toda esta dualidad que venimos hablando hasta recién, ¿no? Bueno, dijimos que la fuente de valor en concreto para Marx está en el trabajo abstracto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el trabajo social, el trabajo socialmente necesario, la cantidad de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Para producir un bien. Entonces, él se hace algunas preguntas, tales como, ¿cómo se mide la cantidad de trabajo? Y ¿cómo se mide la magnitud del valor? ¿Sí? Para eso yo quería que ustedes supieran bien la diferencia entre trabajo concreto y abstracto, social o individual, todo esto que vimos antes. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a decir es que la cantidad de trabajo se va a medir por el tiempo y la intensidad de trabajo, ¿sí? O sea, si yo trabajo la misma cantidad de tiempo, ¿qué voy a tener que hacer? Si, por ejemplo, yo trabajo 8 horas todos los días y quiero producir más, ¿cómo voy a tener que hacer para producir más? En esas 8 horas, porque no voy a trabajar 8 horas y media, ni 9, ni 12. ¿Cómo, Natalia? Aumentando la Trabajar más intenso. productividad en ese... Bueno, ojo, para aumentar la productividad, que es lo que yo estoy preguntando, vamos a tener que hacer algo, sí. Se va a aumentar la productividad, pero ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué forma tengo que trabajar para que se aumente la productividad? En esas 8 horas. ¿Aumentando la fuerza? Sí, aumentando la intensidad. Puede ser fuerza, pero digamos, es la intensidad. Yo tengo que hacer un trabajo más intenso en la misma cantidad de horas para, al final de una jornada de igual tiempo, fíjense que acá arriba lo dijimos, ¿no? La cantidad de trabajo se mide por tiempo e intensidad. Yo acá tengo el mismo tiempo, tengo necesariamente que aumentar la intensidad. Acá Agustina lo puso en el chat. Bueno, entonces, si el tiempo es el mismo, aumento la intensidad. Aumentó la intensidad, como lo dijeron ustedes, lo están diciendo también ahí en el chat. ¿Sí? Ahora, si mi intensidad de trabajo, supongamos que estuviera trabajando lo más intensamente que puedo. Se puede discutir eso, pero supongamos que estamos trabajando al máximo de intensidad. ¿Cómo hago para aumentar la productividad ahí? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchás? Te voy a pasar algo si lo puedo. Paola, me parece que tenés abierto el micrófono y no es para nosotros. Bueno, entonces les sigo explicando. Entonces, si yo ya tengo como una intensidad máxima de trabajo y no puedo aumentar la productividad en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Fíjense que las dos variables con las que jugamos acá son las que dicen ahí arriba, tiempo e intensidad. Si yo aumento la intensidad, en el mismo tiempo puedo aumentar la productividad. Si quiero aumentar la productividad y estoy trabajando en lo más intenso que puedo, ¿qué voy a tener que aumentar? La jornada, ¿sí? El tiempo de trabajo. Voy a tener que extender la jornada laboral. Bueno, y acá otra vez volvemos, acá en esta filmina volvemos a repetir un concepto que yo lo vuelvo a marcar acá para que a ustedes les vaya quedando re claro, porque bueno, no sé si es muy complejo todo lo que estamos hablando, pero un poco acá lo importante que tengan en cuenta es que, como nosotros hablamos de relaciones sociales, vemos que los trabajadores de un área específica y de todas las áreas se relacionan por el solo hecho de vivir en una sociedad, ¿sí? Y entonces,
A raíz de eso concurren al mercado y ahí intercambian productos, ¿sí? Ahí es donde Marx dice que se va a revelar el aspecto social del trabajo, ¿sí? Entonces, lo que va a regular esta relación es la cantidad de trabajo contenido en las mercancías de cada uno, ¿sí? Y ojo, porque nosotros hablamos de trabajo socialmente necesario, porque yo puedo hacer una mesa en mi fábrica, antes dije que fabricaba 10, pero supongamos que ahora, en este nuevo ejemplo, yo solo fabrico una mesa en un mes. Y Blas, que está ahí, fabrica 10 mesas. Entonces, cuando él vaya al mercado, va a decir, bueno, nada, va a hacer un cálculo X, va a decir, bueno, a mí me lleva tanto tiempo hacer estas mesas, qué sé yo, le pongo tal valor. Y para mí puede tener muchísimo más valor, porque en realidad yo en un mes solo fabriqué una mesa, capaz que tiene muchos más detalles y mejor calidad y todo, pero hay algo que estaría fallando, porque si vos en el mismo tiempo hiciste 10 mesas y yo una, o yo trabajé menos intensamente, o yo trabajé menos tiempo, o bueno, nada, tenemos distintos métodos, pero lo más probable es que al final del proceso, que al final del año, la empresa tuya siga subsistiendo y la mía no. Porque no se puede llevar al mercado el precio de mi mesa a un equivalente al precio de las 10 mesas de Blas. Porque ¿qué va a elegir la gente? La mesa que tiene más detalles, y es más bonita y tiene mejor calidad, si sale lo mismo que las 10 de Blas, probablemente haya otro que esté en el medio entre nosotros dos, haciendo mesas también, que haga algunas mesas un poco más bellas que las de Blas, que las saca medio así, tipo en serie, pero que no le cuesten pagar, en el mercado no le cueste tanto como pagar una mesa, qué sé yo. Entonces lo que se va a hacer es establecer una media entre lo producido por todos los productores de mesas en un momento histórico y en un lugar determinado, y eso va a ser el trabajo socialmente necesario para la producción de ese bien. Eso es lo que va a analizar, a definir Marx. Entonces va a decir que la cantidad de trabajo contenido en las mercancías no va a ser el trabajo concreto, sino el trabajo abstracto, ¿sí? Y que ese trabajo abstracto va a ser la fuente del valor. Entonces, y fíjense esto que dice acá abajo de todo, ¿no? Anoten, escríbanlo, pónganlo resaltado y todo. La magnitud del valor se va a medir por la cantidad de trabajo simple. ¿Vieron para qué vimos todas las divisiones cuando analizamos trabajo? Vamos a hablar de trabajo simple, socialmente necesario, que va a contener una mercancía, ¿sí? Eso, bueno, Marx le agrega que va a tener que ser en condiciones normales de intensidad y de productividad, o sea, suponiendo que más o menos en todas las fábricas de un determinado producto se trabaja a un mismo ritmo de intensidad y productividad. Si se altera la intensidad o la productividad, después vamos a ver otras cosas cuando analicemos la plusvalía. Pero bueno, lo importante es eso, que la magnitud del valor se va a medir por la cantidad de trabajo simple, socialmente necesario que va a contener esa mercancía, ¿sí? Y entonces ahora seguramente en la próxima filmina vamos a estar hablando del concepto o de la categoría económica llamada mercancía, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la mercancía, podemos decir como sinónimo de mercancía, mercancía es un concepto netamente de Marx, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar un equivalente a mercancía, por ahí los neoclásicos, o en general podemos decir que en el mercado que hay productos, bienes, bueno, él les va a llamar mercancía, ¿sí? Y va a decir que la mercancía también tiene un doble carácter, ¿sí? Porque ese doble carácter va a ser reflejo del doble carácter del trabajo que la creó, ¿sí? Ese doble carácter del trabajo que ya analizamos va a estar reflejado en la mercancía que va a producir cada persona en su marco de trabajo, ¿no? Entonces él va a decir que la mercancía es un producto del trabajo humano, que obviamente va a tener como finalidad satisfacer una necesidad. Esa satisfacción de una necesidad lo que le va a otorgar a la mercancía es el valor de uso, ¿sí? Otra vez volvemos, compro la mesa porque la necesito para apoyar cosas, para comer, para apoyar la compu, para dejar cosas arriba de ella, porque para eso nos sirven las mesas. El valor de uso, ¿sí? La necesidad, valor de uso. Y va a estar destinada al intercambio. Esto es, va a llegar al mercado con un propósito, que es ser destinada al intercambio.
ese ser destinado al intercambio va a otorgarle a esa mercancía un valor de cambio. ¿Por qué? Porque vos la llevas al mercado, ¿para qué? Para obtener a cambio otra cosa, por lo general un dinero, ¿sí? Un precio. Bueno, entonces podemos decir que cuando hablamos de trabajo concreto, vieron que yo les decía esto del doble carácter de la mercancía como reflejo del doble carácter del trabajo que creó esa mercancía. Por un lado vamos a tener el trabajo concreto, que creo ¿qué cosa? Un objeto útil, ¿sí? Que satisface una necesidad, por eso le da el trabajo concreto y le da un valor de uso, mesa. Y por otro lado, vamos a tener el trabajo abstracto cristalizado en esa mercancía, que es el valor de cambio. Y esto va a ser como lo que yo expliqué antes, ¿no? Cuando estábamos en la filmina anterior, va a ser el trabajo abstracto cristalizado en la mercancía, ¿sí? Lo que se va a poner en evidencia cuando la mercancía se lleve al mercado, sea vendida, ¿sí? Entonces, bueno, a la vez podemos ver que las características específicas de un bien, las cualidades de un bien van a ser las que nos den a nosotros la idea de que este objeto útil nos sirve para satisfacer tal o cual necesidad, ¿sí? Ahora, bueno, la otra cuestión que tenemos acá importante cuando hablamos de mercancía es el valor, ¿sí? Yo creo que Gambina alguna vez decía, ¿cuándo se recibe un objeto de mercancía? Cuando llega al mercado, ¿sí? O sea, como que el título de mercancía lo obtiene el producto cuando llega al mercado. En el caso, hablando técnicamente, en Marx se llama mercancía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago una mesa y la pongo acá en el living de mi casa, para todas las finalidades que dijimos, va a satisfacer una parte, o sea, va a satisfacer, me va a resultar un objeto útil, ¿sí? Y el trabajo concreto que yo hice me va a ser de utilidad porque yo voy a tener la mesa y la voy a usar para lo que la necesito. Pero le va a faltar una cosa a esta mercancía que yo hice en casa y la dejé en casa, que es el valor, porque yo no la hice destinada al intercambio, la hice para mí. Entonces, al no llegar al mercado, no se le va a otorgar el valor. Y ahí sí, podemos volver al ejemplo anterior de la fábrica. Si yo hago una mesa muy hermosa, con muchos detalles, porque la quiero tener en casa y solo la tengo yo, no es una mercancía, porque nunca la llevé al mercado, solo la hice para tenerla en mi casa, ¿sí? Eso también es importante. Y ese valor que la mercancía va a obtener cuando llegue al mercado y sea vendida, ¿sí? Es lo que va a expresar la relación de intercambio. Por eso siempre Marx habla de otras personas en todos lados, ¿no? Y este valor lo que va a reflejar, no sé si queda claro lo que expliqué recién, pero bueno, es ese valor, ese trabajo abstracto, el trabajo abstracto socialmente necesario que contiene esa mercancía, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez no vamos a estar hablando de la calidad o la cualidad o el aspecto cualitativo, sino que vamos a estar hablando del aspecto cuantitativo. ¿Qué cantidad de trabajo requirió hacer tal cantidad de mesas durante el transcurso de un año? Y eso no va a ser tal cantidad de mesas en una fábrica determinada, sino que va a ser todos los productores de mesas, ¿sí? Bueno, nada, esto que está acá abajo ya lo dijimos, que es la cantidad de trabajo abstracto, puro y simple, socialmente necesario, ¿sí? También lo que está abajo, ya lo vimos, el trabajo pretérito, el de ayer, y el trabajo actual, ¿sí? Bueno, ojo con esta categoría, presten mucha atención. Para Marx, la fuerza de trabajo también es una mercancía. Muchas veces yo ya les vengo diciendo, y hace poco que nos conocemos, pero yo siempre les digo, la fuerza de trabajo, ¿qué tiene un hombre, una persona para llevar al mercado? Su fuerza de trabajo, ¿sí? Lo repetimos un montón de veces ya a esta altura. Entonces, si decimos que nosotros solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo para llevar al mercado, fíjense, es algo de utilidad que llevamos al mercado. Cumple con el doble carácter que analizamos recién en el apartado anterior, cuando hablamos de mercancía. La fuerza de trabajo.
o sea, ¿tiene valor de uso la fuerza de trabajo? Sí tiene, dice Leticia, así con la cabeza. Tiene valor de uso, porque el valor de uso de la fuerza de trabajo va a estar dado por esto, lo que yo les decía, porque el trabajador va al mercado a ofrecer esto como un producto. Dice, hola, ¿qué tal? Yo tengo mi fuerza de trabajo para ofrecer, ¿sí? Entonces, si yo voy a vender mi fuerza de trabajo como, bueno, no sé, dicho desde el punto de vista de los neoclásicos, dice, yo soy un ser libre, un individuo libre y feliz que voy al mercado a ofrecer mi fuerza de trabajo. Marx dice, no sos ni un ser libre, ni un individuo solo, ni feliz, pero sí, vas al mercado a ofrecer tu fuerza de trabajo. Ahí, bueno, o sea, en un punto Marx dice, sí, está bien, va al mercado a ofrecer la fuerza de trabajo, pero bueno, ¿pero por qué? Porque antes esa persona, históricamente, no una persona en particular, sino en general, las personas podían tener en su poder los objetos de producción, los medios de producción, o sea, los medios de trabajo, todos los medios de trabajo, para poder realizar un proceso productivo en su casa. Los artesanos tenían todo. Tenían un árbol, lo talaban, lo tallaban, hacían la mesa. ¿Sí? Y sabían y tenían el know-how, el conocimiento de cómo hacer esa tarea de principio a fin. ¿Qué pasa? Cuando viene el capitalismo pasan otras cosas que también igual vamos a analizar en otras clases, pero que tienen que ver con que el capitalista no solo se apropia de la tierra y de los medios de producción, sino que a la vez también se apropia del saber hacer. ¿Y qué le queda a la persona cuando va al mercado? Decir, bueno, yo vengo y hago lo que vos me digas. ¿Sí? La fuerza de trabajo puesta a disposición de un proceso productivo ajeno, que es el que va a llevar adelante el señor Burgués, para Marx. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el valor de uso sería eso, o sea, tiene un valor porque cuando yo vaya al mercado a alguien le va a resultar de utilidad esta fuerza de trabajo que yo estoy ofreciendo. En la práctica, esto que yo les digo, ¿existe o yo estoy hablando en el aire y parecen todas cosas muy abstractas? ¿Qué les parece? Más intenso. Sí, yo creo que Me parece todavía que sigue. está bien. El tema es si Bueno, a ver, ahora que quiero ver. ¿Me escuchan bien en general? Bueno, yo creo que me escuchan, no sé si alguien tiene alguna dificultad, díganmelo de nuevo. La cuestión es la siguiente. Entonces, por un lado tiene un valor de uso, convinimos que sí, ¿por qué? Porque si yo voy al mercado y alguien quiere comprar lo que estoy ofreciendo, evidentemente para alguien es de utilidad. Esa utilidad se la va a dar el que me va a contratar, ¿sí? Ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Fíjense porque es loco, porque estamos hablando de la fuerza de trabajo como una mercancía, ¿sí? Por el otro lado, bueno, eso es la cualidad, ¿sí? ¿Qué clase de trabajo puedo realizar yo cuando voy al mercado a ofrecer lo que yo pueda dar, ¿no? Por el otro lado, el valor de la fuerza de trabajo, que es la cantidad de trabajo, ¿sí? O sea, es el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de esa fuerza de trabajo, ¿sí? Acá yo puse que el valor de subsistencia depende de los procesos culturales, históricos, políticos y de las aspiraciones de la clase trabajadora, ¿sí? El costo de formación, que un poquito lo explicaba antes, cuando Blas me preguntaba, ¿no? Si, ¿para qué sirve estudiar? O cómo, dónde englobamos el concepto de estudio. O, bueno, listo, va a ser un trabajo calificado, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx es que al trabajador no se le paga por el valor del trabajo, sino simplemente por el valor de la fuerza de trabajo, porque si no, no existiría el excedente, la plusvalía. Entonces hace una diferencia entre lo que es el valor de mi trabajo de 8 horas, porque bueno, ahora tenemos jornada de trabajo regulada y está establecido por ley que no pueden ser más de 8, bueno, ese valor de la jornada de 8 horas no va a ser el mismo valor de la fuerza de trabajo, que va a ser en realidad lo que a nosotros nos pagan como salario. ¿Querés pasar de página? Gracias, Lucía. Bueno, entonces yo también, como que les vengo nombrando salario, salario, salario. El salario retribuye. Nosotros cuando vimos los factores de la producción, vimos que el salario retribuía el trabajo. Pero Marx dice, no. El salario retribuye la reposición de lo necesario para volver mañana a trabajar, ¿sí? Entonces,
de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar 8 horas, pero en 4 horas producir lo que me resulte necesario cobrar para reponer mi fuerza de trabajo. Por ejemplo, yo necesito para ir al súper, pagar el alquiler, ir al gimnasio y hacer algunas cuestiones recreativas necesarias y comprarme ropa, que serían más o menos las cosas que enumeramos que necesito para volver a trabajar mañana, o sea, para reponer mi fuerza de trabajo, necesito, bueno, pongamos un precio de esta época, 100.000 pesos. Es mayor a la canasta básica, pero bueno, supongamos que necesito eso realmente, 100.000 pesos. Y el empleador me dice, bueno, te doy 100.000 pesos. ¿Estaríamos bien? Sí, porque uno dice, bueno, necesito eso, con lo que vos me pagas me va a alcanzar, listo, me voy a trabajar por 100.000 pesos. Pero lo que ve el empresario es que en realidad, cuando yo trabajé 4 horas, ya generé lo suficiente como para esa obtención de esa cantidad de pesos. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver con monedas, cantidad de monedas, una moneda por hora, ¿sí? Y vamos a hablar de una jornada de 8 horas, 8 monedas. Entonces, si lo pasamos a ese ejemplo, ¿no?, del libro, son 8 monedas, se supone que lo que hace el señor capitalista es observar al trabajador, se fija si el trabajador está generando, bueno, nada, un valor, dice, ah, sí, está generando un valor. Transcurridas las primeras 4 horas de la jornada laboral, esta persona generó un valor suficiente, equivalente a 4 monedas. En el ejemplo mío, a 100.000 pesos. Pero yo le voy a hacer trabajar más, porque total, este vino a trabajar 8 horas. Yo lo voy a dejar trabajando ahí hasta que termine las 8 horas y le voy a pagar lo que acordamos, 4 monedas o 100.000 pesos. Y en realidad, yo hubiera trabajado 4 horas, generé lo que me era suficiente a mí para volver a trabajar mañana y no tendría que haberme quedado 8 horas restantes. Esas 4 restantes, perdón, 4 horas restantes, esas 4 horas restantes son las que Marx dicen que se apropia el capitalista. No tiene que ser 4 y 4, puede ser 3 y 5, puede ser 2 y 6, bueno, eso también lo vamos a ver si nos da el tiempo en el resto de esta reunión. Entonces podemos afirmar que el salario no es el precio del trabajo, sino el precio de la fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, lo que hace el obrero en el mercado es alquilar su fuerza de trabajo, no alquila su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Y a cambio de esa fuerza de trabajo, o sea, la reposición de la fuerza de trabajo, lo que va a obtener es un salario. ¿Sí? Entonces acá habla de una apariencia Marx. Marx dice, la persona cree que le van a pagar por su trabajo, pero en realidad la retribución no va a ser por todo el trabajo que realizó, sino solamente por una parte del trabajo. El resto del trabajo, el producto del resto de lo trabajado por la persona, se lo va a apropiar el capitalista. ¿Sí? Después, acá yo les escribí otras categorías que las van a ver en Isakovich, que son capital constante y capital variable. ¿Sí? Como hace un rato hablábamos de trabajo pretérito cristalizado en los bienes, o de trabajo presente, acá vamos a verlo relacionado con el capital constante y variable. El capital constante lo que va a hacer es la parte del capital que va a constituir los medios de producción, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, las materias primas, que hablábamos antes, o sea, la madera en este proceso de producción que hacemos mesas, por un lado, y lo que va a decir Marx cuando habla de capital constante va a decir que esa materia prima, por ejemplo, madera, se va a consumir en un solo proceso, sí, en este proceso vamos a comprar tal cantidad de tablas y las vamos a usar todas, porque es materia prima, ¿sí? Pero vamos a tener otras cosas funcionando, que no se van a consumir en un solo proceso productivo y que son también capital constante. A esto nos vamos a referir a las maquinarias, al edificio, a las herramientas que se usan. Las usamos este año y el año que viene también. Este año compramos la cantidad de madera que necesitemos para hacer tal cantidad de mesas. Pero no volvemos a comprar las maquinarias, no volvemos a alquilar otro lugar, sino que ya vamos a tener un lugar donde trabajar, determinadas herramientas, maquinarias, que van a tener una depreciación, ¿sí? Porque cada año se van a ir gastando. Entonces, año por año, esta depreciación lo que va a constituir es como una transferencia de valor. Las maquinarias, al entrar en funcionamiento, van a lograr que ese bien sea producido al final, ¿sí?
pero no le van a ceder todo. Por ejemplo, la madera va a consumir entera para hacer una mesa, pero la máquina con la que, no sé, el taladro que ajusta que hace los agujeros y ajusta los tornillos, ese lo vamos a volver a usar el año que viene, ¿sí? Entonces va a transferir solo una parte de su valor en este proceso productivo. Y a medida que vayan transcurriendo los diferentes procesos productivos, es que va a ir como transfiriendo valor hasta que, bueno, se quede sin nada y que haya que arreglar o reponer esa maquinaria, ¿sí? Lo que dice Marx es que lo único que va a aportar nuevo valor en un proceso productivo va a ser el trabajo vivo del obrero, ¿sí? Y también le da como otro mérito al trabajo vivo del obrero. Va a decir que si no estuviera el trabajo vivo del obrero, todo su proceso productivo no podría funcionar. O sea que podríamos tener todo este capital constante del que yo les hablaba, pero si no hay un obrero ahí prendiendo la luz, encendiendo las máquinas y poniendo en acción el proceso productivo, este no se va a dar y no se va a generar valor, ¿sí? Y ahí es un poco la diferencia entre la posición de Marx y de los clásicos. Los clásicos hablan del trabajo, nada más. Acá dice es el trabajo vivo del obrero el que genera valor, ¿sí? Bueno. Cuando hablamos de capital variable, vamos a decir que ese capital variable es el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, la fuerza de trabajo lo que va a hacer es el capital variable. ¿Por qué? Porque es el capital que se va a invertir en salarios, y eso nunca va a disminuir, siempre va a aumentar, va a crecer, ¿sí? Por eso le llama variable. El constante ya lo tenemos ahí, son las máquinas, las cosas que están ahí fijas dentro de la fábrica, ¿no? Bueno, y después, como dinero, lo que él va a decir es que el dinero es el valor de cambio de una mercancía, ¿sí? Un medio de circulación, un medio de atesoramiento, de pago. Una vez que aparece el dinero, bueno, van a aparecer otras cuestiones, ¿no? Porque por un lado podemos decir, antes cuando eran los trueques vos ibas al mercado con un bien y lo cambiabas por otro bien, directamente. Al aparecer el dinero, que es como un intermediario, la persona puede ir al mercado solamente a vender, o puede ir al mercado solamente a comprar. No hace falta que vaya a vender y al mismo tiempo compre otra cosa, ¿sí? Entonces lo que él propone es como una separación en tiempo y espacio de esas dos acciones, ¿sí? Ahora pasemos de Filmina. Bueno, ya que estamos en modo pausa en este segundo, antes de hablar de plus trabajo y plus plusvalía, les quiero preguntar si hay alguna duda hasta acá. Todavía tenemos unos minutos para seguir. ¿Se entiende todo? ¿No hay mucha confusión? Bueno. Acá vamos a hablar primero del plus de trabajo como una generalidad, y después vamos a ir a ese concepto que ustedes tanto quieren escuchar y lo vienen mencionando antes de conocer, lo que se llama plusvalía, ¿sí? Porque es muy conocido, ¿no? Entonces, vamos a partir de otro modo de producción. Vamos a pararnos en el feudalismo. Vamos a decir, bueno, el señor feudal, ¿a quiénes tenía trabajando para él? ¿Cómo se llamaban los que trabajaban para el señor feudal? A los siervos. Los siervos, sí, bueno, muy bien. Esas personas que trabajaban para el señor feudal, trabajaban 4 horas en su parcela, eso estaba re claro, no había ninguna apariencia, ¿no? Era la realidad. Trabajaban 8 horas y hacían 4 en su parcela, 4 para el señor feudal. Lo que dice Marx es que ahí estaba como re explícito, o sea, listo, yo sabía que trabajaba 8 horas y sabía que las primeras 4 las trabajaba para mí y las otras para él. Era como más transparente, dice Marx. El capitalismo, vieron que todo el tiempo Marx habla de apariencias y de cosas que no son como deberían ser. Entonces lo que dice Marx acá cuando habla del capitalismo es, bueno, que a simple vista no se ve cuál es la cantidad de trabajo que una persona, que yo hago para el capitalista, y cuál es la cantidad de trabajo que hago literalmente para poder satisfacer mis necesidades y volver mañana a trabajar. ¿Sí? Entonces, él dice que hay una apariencia, pero que no es el reflejo de la realidad, que la realidad en el capitalismo oculta algo, ¿sí? Entonces dice la persona, en este ejemplo, que es de 4 y 4, como yo les dije, puede ser de distinta cantidad de horas, pero en este ejemplo, bueno, la persona va a trabajar 4 horas para obtener su salario, y las otras 4 horas también, en el mismo ejemplo que el feudalismo, las va a trabajar para el capitalista, pero no va a saber muy bien que las está trabajando para el capitalista.
En el feudalismo estaba más claro, dice Marx, pero a la vez no va a recibir retribución por ese trabajo. En el feudalismo tampoco recibía retribución, pero estaba claro, porque el señor feudal le decía, estas 4 horas las trabajás para vos y estas para mí. Acá no está claro, parece que nos pagaron un salario por las 8 horas y en realidad estamos trabajando un tiempo excedente y ese es lo que generamos en ese tiempo, según Marx, se lo regalamos al capitalista, ¿sí? Entonces, ese plusvalor sería ese excedente que se genera y Marx lo va a llamar plusvalor o plusvalía. Pasamos a la que viene. Bueno, nos quedan pocos minutos, yo no los quiero matar con toda esta información, ¿sí? Pero acá lo que vamos a ver son las clases de plusvalía. Si tenemos en claro los conceptos que vinimos viendo hasta acá, no les va a resultar difícil entender este plusvalor y cuáles son las diferentes clases de plusvalía, porque lo vinimos recorriendo despacito, ahí, a paso firme pero seguro, hasta este momento de la clase, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es tratar de responder ese interrogante que está ahí, ¿no? Dice, ¿cómo se convierte el dinero en capital? Entonces, Marx va a hablar de la forma de la circulación de mercancías, que es lo que yo les decía recién, ¿no? O sea, uno va al mercado con una mercancía por la cual obtiene dinero, y con ese dinero que va a ir al mercado nuevamente a obtener otra mercancía. Y en esa fórmula MDM, cada 2 personas van al mercado con mercancía y obtienen dinero como retribución de esa mercancía que llevan al mercado, ¿sí? O sea, el proceso inicialmente se inicia con la venta de una mercancía. Pero acá lo que incorpora es otra figura, la del comerciante. Que para Marx, el comerciante, si bien tiene distinto nombre que el empresario, va a ser un engranaje más de este sistema y también va a estar dentro de los burgueses, ¿sí? Porque el comerciante, ¿qué va a hacer? Va a ir al mercado, puede ir a una fábrica y comprar todo lo producido y después ir al mercado con todo lo producido por otro. O sea, va a acompañar en el proceso de distribución de lo producido. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ahí puse un montón de interrogantes que los vamos a ir desplegando después. No creo que lleguemos en este encuentro a terminar con todo. Pero bueno, o sea, las preguntas es, ¿qué pasa si yo le vendo la mercancía? En vez de vendérsela a alguien que la necesite, se la vendo a un comerciante. ¿Y qué es el dinero incrementado? ¿Y qué pasa si llevo al mercado una mercancía, pero con el propósito de obtener más dinero? O sea, en este caso la mercancía que llevaría sería el dinero, y ese dinero me proporcionaría la posibilidad de obtener más dinero. Eso se llamaría el dinero incrementado, ¿sí? Me parece que esto lo vamos a tener que ver en la próxima reunión, porque no les va a dar el tiempo para entender todo. A ver, volvemos a verla ahora. Sí, quedan 2 minutos, hasta acá. ¿Tenemos alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Lo que nos faltaría un poquito acá es hablar profundizar sobre plusvalía y las Para el clases. capitalismo, entonces, Sí. ¿Quién habla? no, que decía que según Marx, el capitalismo, el plusvalor estaría encubierto, digamos, por la cantidad de horas de trabajo. Sí, bueno, me parece que ya siendo las 10, tendríamos que, bueno, completar los conceptos en la clase próxima. Yo les pido de lo siguiente, yo ahora les voy a dejar estas filminas en el Classroom, y bueno, y ustedes vayan viendo las dudas de lo que se les haya presentado como dudas en la clase de hoy. Si alguien tiene una duda, ya la podemos ver, ¿sí? De lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna duda que se presente? A ver, voy a ver el chat mientras. Les voy a mandar ese PDF de Mica, lo voy a poner ahora mismo, antes de apagar la compu, les voy a poner el material en el Classroom. Ustedes lo van a ver completo, de acá hasta el final, al PDF, porque ya está entero, y nosotros en el próximo encuentro vamos a hacer 2 cosas, y con esto ya terminamos el encuentro de hoy. Vamos a hacer, en primera instancia, ustedes ya saben, terminar con el recorrido de esto, y después vamos a terminar la clase viendo el práctico, ¿sí? Que seguramente ustedes
ya lo tienen resuelto. No, pero bueno, yo ya la actividad práctica ya se las pasé, y con eso estaríamos más o menos acercándonos ya al final de esta primera unidad, ¿sí? A ver, esperen.